Señor les bendiga, hermanos, en esta hora de la tarde, este día domingo. Le damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de estar acá reunidos en la casa de oración del Señor en este día muy caluroso, un día de mucho calor, pero gracias a Dios que hemos amanecido con mucho, Dios nos ha dado vida y nos ha dado de sus bendiciones, y les saludamos a cada uno de ustedes a la distancia, cuando estén en sus hogares. Yo espero que a medida que transcurra el tiempo podamos ir conectándonos y puedan ir cada uno añadiéndose a lo que es esta predicación. Vamos a ir a la palabra del Señor. Le doy gracias a Dios porque Él es el que permite que pueda llevar a cabo esta predicación, y sin Él nada podemos hacer, hermanos. Así que démosle gloria a Dios a Él, porque Él es el único que se merece toda la gloria y toda la honra. Yo le voy a invitar que busque conmigo ahí en Efesios capítulo 2, versículo del 1. Vamos a estar leyendo del 1 hasta el versículo 10. Amén. Y vamos a tomar como base lo que es el versículo 8, pero vamos a estar leyendo todos esos versículos. Efesios 2 del 1 al 10. Así que, hermanos, esperamos que usted y yo nos gocemos y que esta predicación sea de bendición para mi vida y para su vida también. Lo leemos como está escrito, la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor, con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio, dice, vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora de la tarde, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Mira, Padre, tú sabes, Señor, que nosotros, Padre, por sí mismos no podemos hacer nada. Es por tu bondad, es por tu Santo Espíritu, es por tu misericordia, la cual, Señor, podemos pararnos y llevar tu palabra. Yo te pido que perdones, Señor, todo pecado que haya cometido en este día. Perdóname, Señor, por toda falta, por todo lo que he hecho mal, Señor, y ayúdame, Padre, para poder, Señor, con la sabiduría que viene de parte de ti, impartir esta palabra, que sea de bendición para mi vida y para aquellos que escuchen esta palabra. Que cada uno, Señor, en su debido momento, que puedan escuchar esta palabra, quizás no en este momento, quizás en otro tiempo, pero que ahí, Señor, tú te glorifiques, ahí tú llegues, Señor. Y en nuestros hermanos que están en estos momentos quizás conectándose, se van a conectar también, que sea de bendición. Te pedimos, Padre, que ante todo espíritu de maldad, de oposición, todo espíritu de confusión, de mentira, de engaño, que quiera, Señor, retener, Padre,
la bendición de tu palabra a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora te lo pedimos, a ti sea la gloria y la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hay un tema, hermanos, que les decía al principio, la salvación por gracia, pero ese es el tema, pero vamos a dirigirlo por el subtema que tengo, o que he puesto, que es vestidos y no desnudos. Porque, hermanos, cuando hablamos de la gracia, o sea, la salvación por la gracia, nosotros podemos entender, o quizás que la salvación de que Dios nos salva de ir al infierno y Él nos lleva, o nos va a llevar hacia la vida eterna con Cristo. Y sí, eso es parte de la salvación por la gracia, pero la salvación por la gracia incluye muchas más cosas que solamente ser salvo del infierno, sino que incluye muchas más, hermanos, si lo podemos tomar, ramas que incluye la gracia del Señor. Y hablando de la gracia, para entrar en el tema, la gracia dice que es un don de Dios. Usted lo sabe, pero este mensaje quizás ya lo he escuchado otras veces, quizás usted lo ha predicado, quizás yo lo haya predicado, pero cada mensaje o en cada ocasión que Dios nos permite y nos lleva a meditar en una palabra es porque hay algo que Dios quiere tratar en nuestra vida, es porque hay en algo que Dios quiere hablar a mi vida, que Dios quiere hablar a la iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos que la salvación por gracia, la salvación entonces es el regalo que Dios nos ha dado. Y la gracia también es una vida nueva, o sea, es una esperanza, es la seguridad, es la posición espiritual que como hijos de Dios hemos adquirido. Esa es parte también de la gracia o de la salvación por la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos y decimos, y el subtema vestidos y no desnudos, entonces si nosotros empezamos tocando el segundo parte del subtema que es desnudos, entonces nosotros podemos decir, o poniendo este ejemplo, si alguien viene tomándolo materialmente y una persona muy rica y dice, yo te escojo a ti, te elijo a ti para que tú recibas parte de mi herencia o mi herencia. ¿Y qué haría usted? ¿La despreciaría? Si son millones de millones, si son trillones de dólares, ¿usted despreciaría esa herencia? Entonces, de igual manera vino Dios, envió a su Hijo y Él dijo, yo voy y les voy a dar salvación por gracia. Voy a darles un regalo a la humanidad, a cada uno de aquellos que quieran recibirlo. Entonces, porque Él miró un mundo, Él miró un mundo, hermanos, de vestido, un mundo desnudo, hermanos, pero Él quería venir y vestir a una iglesia con la autoridad que Él ha delegado. Porque, hermanos, el mundo, hablando de las personas que no tienen a Cristo, están desnudos delante de Dios. Sí, amén. Porque cuando nosotros miramos ahí en Efesios, donde empezamos, en el versículo 1, Él habla y dice, y Él os dio vida a vosotros. Entonces, hermanos, cuando nosotros miramos y Él dice, y Él os dio vida a vosotros, Él está diciendo, ustedes estaban desnudos. Porque la vida, o cuando nosotros venimos al Evangelio, cuando Dios dice que Él nos dio vida, está hablando de que Él nos quitó los trampos de inmundicia que nosotros teníamos. Nos vistió con ropas espirituales, nos dio un nuevo, hermano, nombre, nos dio posición, nos dio seguridad, nos dio esperanza. Entonces el mundo no tiene todo esto. Aquel que no tiene a Cristo está desnudo. Por eso es que cuando nosotros, yo mirando en la palabra, de repente nosotros decimos, es que nosotros estamos desnudos delante del Señor. Quizás no sea la palabra correcta. Dios conoce todo. Cuando estamos delante de Él, Él conoce todas las cosas. Pero el que está desnudo es el que está, hermano, fuera de la voluntad de Dios. Es el que está haciendo lo que a Dios no le agrada. Porque cuando hablamos de desnudez, estamos hablando de vergüenza. Estamos hablando, hermano, la desnudez también viene a significar vergüenza delante de Dios. Entonces, por eso Él dice, y Él os dio vida
ahora, dice el apóstol Pablo, cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, cuando nosotros miramos estos dos primeros versículos, dice que estábamos muertos en delitos y pecados, que seguíamos la corriente de este mundo. Nuestra condición antes de venir a Cristo, nuestra condición espiritual era de muerte, acumulando más y más pecado. Y el pecado ante Dios es un delito que se paga, hermanos. Si hablamos de un delito en esta tierra, se paga con cárcel. ¿Cuánto más el pecado se va a pagar cuando nos presentemos delante de Dios? ¿O qué paga tendrá el pecado? Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra y vemos que ahora la iglesia, ahora el Hijo de Dios, no estamos desnudos, sino que estamos vestidos, pero estamos mirando cómo la desnudez ha cegado al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está siguiendo la corriente de este mundo. Amén. O sea, la corriente de Satanás, el príncipe que opera, dice, en los aires. Él es Satanás. Él ha cegado el entendimiento de todas las personas. ¿Para qué? Para que permanezcan desnudos, para que permanezcan en tinieblas. Pero la gracia de Dios vino para darnos vida y mostrarnos el camino correcto. Vino para darnos entendimiento. Vino para abrir nuestros ojos que estaban vendados, para que no siguiéramos más la corriente de este mundo, para que no sigamos desnudos, porque el pecado es desnudez delante de Dios. Bueno, y entonces quizás se preguntará más de algunos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros si nosotros ya somos hijos de Dios? Pero es que cuando lo que la palabra nos dice a nosotros es para que miremos en la condición que estábamos, para que nosotros echemos un vistazo de dónde Dios nos ha libertado, de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha traído y ahora dónde Dios nos tiene. Pero que esa desnudez o el pecado que había en nosotros, el enemigo va a querer usar aquellas cosas para que nosotros volvamos a estar desnudos delante de Dios y volvamos a estar en vergüenza delante de Dios. Porque el que sigue la corriente de este mundo está desnudo. Porque el que está desnudo no tiene vida en Cristo Jesús. El que está desnudo, el pecado lo consume y lo aleja de Dios. El que está desnudo vive sin fuerzas. ¿Sin fuerzas para qué? Sin fuerzas para negarse al pecado. El que está desnudo está sin promesa. No tiene la bendición de Dios ni la cobertura del Dios mismo. El que está desnudo está sin esperanza. El mundo en estos momentos está sin esperanza. Su esperanza es lo que ellos hacen. Su esperanza es hacia donde ellos quieren ir. Van y esa es su esperanza. Mas la esperanza de nosotros es que Cristo murió, resucitó y está a la diestra de Dios Padre, y que si hoy nosotros morimos, un día Él nos resucitará a nosotros también. El que está siguiendo la corriente de este mundo vive también sin un verdadero Dios, o sin el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque para muchos lo que hacen es su Dios. Para muchos lo que tienen es su Dios, o lo que piensan es su Dios. Porque el Dios verdadero demanda y pide que le amemos y que le obedezcamos y que seamos fieles a Él. El versículo 3 habla y dice ahí en Efesios, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces estamos mirando cómo la salvación por gracia ha hecho efecto en nuestras vidas por medio de Cristo.
¿Por qué? Porque Él vino y nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos desnudos delante de Dios, estábamos en vergüenza. Pero el apóstol Pablo, hermanos, habla acá y habla y nos deja ver la condición, o sea, nos deja que nosotros mismos miremos y analicemos la condición en la que usted y yo venimos a los pies de Cristo, cómo nosotros seguimos la corriente de este mundo en un tiempo, cómo nosotros hicimos la voluntad de esta carne, la voluntad de Satanás, cómo fuimos títeres del diablo, cómo el pecado nos hizo estar desnudos ante Dios y vulnerables a las acechanzas del enemigo. Porque el pecado es lo que hace, nos hace vulnerables a las acechanzas del enemigo. Estar desnudo lo que nos hace es es como que si usted vaya, poniendo un ejemplo, y se dirija hacia el freeway y usted crea que en el freeway nadie lo va a atropellar. Así es cuando estamos o cuando se está desnudo delante de Dios, que se puede creer que porque está en pecado no le va a suceder nada, que el enemigo le va a pagar bien. Dicen por ahí que el enemigo le paga más mal al que más bien le sirve. Nosotros podemos ver, hermanos, un gran ejemplo en el principio, en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, versículo 17, allá en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 3, usted y yo sabemos la historia. Sabemos la historia de Adán y Eva. Amén. Sabemos cómo ellos fueron, o Eva fue seducida por la serpiente. ¿Para qué fue seducida? Para pecar contra Dios. Para vivir ya no como lo que Dios les demandó a ellos. Lo vamos a leer. Génesis, les dije, capítulo 3, versículo 7. Hablando de la desnudez. Porque les decía, el pecado trae vergüenza. Y la vergüenza es la desnudez. Amén. Delante de los ojos de Dios. Amén. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Oiga bien. Dice, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque había pecado ya en ellos. Porque había vergüenza. Entonces dice, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La vergüenza de estar desnudo. ¿Qué es lo que puede venir a pasar en estos días a nuestras vidas? ¿Qué es lo que puede venir y suceder en la vida del cristiano mismo? Si nosotros ponemos atención a lo que sucedió en Génesis, y ya les decía, el pecado es sinónimo de vergüenza y desnudez delante de Dios. Ya nosotros fuimos liberados de ese pecado y de esa desnudez y de esa vergüenza. Pero el príncipe de este mundo, el que manipula y rige la corriente de este mundo, va a buscar cómo seducirnos y cómo hacernos caer como a Eva en el pecado y en la vergüenza y en la desnudez delante de Dios. Porque la palabra de Dios dice, así que el que piense estar firme, dice, mire que no caiga. Otra traducción dice, si ustedes piensan que están firmes, dice, tengan cuidado de no caer.
Entonces, hermano, nosotros vemos conforme a la palabra que el enemigo anda como león rugiente. Él sabe que usted y yo ya no estamos desnudos. Y Él va a querer poner, hermano, seducción. Él va a buscar seducir nuestros oídos. Va a buscar seducir nuestros ojos. Va a buscar seducir nuestra mente y nuestro corazón para que volvamos a la desnudez. Por eso el tema, yo cuando pensaba en salvos por gracia y me venía esto a mi mente, ¿por qué? Porque, hermano, he visto y he estado viviendo también yo mi vida personal ciertas cosas a las cuales Dios por medio de esta palabra ha venido hablando a mi vida también. De cómo nosotros muchas veces nos dejamos seducir por el enemigo y de repente no nos damos cuenta de que aquello está afectando tanto en nuestra vida que nosotros no ponemos la atención de vida y nosotros creemos que aquello está bien. Y de a poco estamos siendo desnudados. Estamos siendo quitada la ropa de a poco nuestra ropa espiritual. Y en el mundo espiritual, cuando usted y yo de repente queremos orar con autoridad, queremos reprender las acechanzas del enemigo, no hay la autoridad para hacerlo porque hemos sido desnudados, porque hemos sido seducidos por el enemigo y por la corriente de este mundo. Y cuando venimos a ver, estamos muy lejos de lo que un día quizás fuimos o de cómo empezamos en el Evangelio. Por eso cuando Dios le dice a Adán, le dice, bueno, ¿y quién te enseñó a ti que estabas desnudo? Es que le dice, es que la mujer que tú me diste comió del fruto. Pero es que el pecado fue lo que hizo hacer todo aquello. No que no haya pecado en el hombre, no que no haya pecado en el ser humano, sino que, hermanos, Dios quiere que usted y yo, cuando pecamos, nos arrepintamos inmediatamente. Busquemos de Él y le digamos, Señor, aquí estoy, yo reconozco que hice esto. No permita que el enemigo siga avanzando, siga ganando terreno. No permita que la corriente de este mundo me arrastre y que un día ya no tenga las fuerzas para poder volver, para poder regresar, para poder tomar de la fuerza que tú tienes para mi vida. Ahora miramos en este tiempo cómo este príncipe ha cegado los ojos del mundo. Hay tantas cosas a las cuales, hermanos, se le prestan más atención que a la palabra de Dios. Mire, nosotros podemos ver cómo el mundo ha endurecido su corazón, cómo las personas desechan la palabra de Dios, cómo el que no tiene a Cristo dice eso es locura y blasfeman y hablan tantas cosas. Eso, hermanos, hasta cierto punto es normal para aquellos que no tienen el conocimiento de Dios, para aquellos que están desnudos. Pero, hermanos, es una tristeza para aquellos que conocemos de Dios desechar la palabra, despreciar el evangelio de Dios, desechar la palabra de Dios. Para nosotros debe de ser una vergüenza, debe ser, hermanos, tristeza. Pero el cristiano nacido de nuevo, hermanos, también podemos caer en esas distracciones. Y de repente no nos podemos dar cuenta, hermanos. Y nosotros debemos de identificar cuáles son aquellas cosas o aquellas carnadas que el enemigo está tirando o está dejando para que usted y yo caigamos en esas redes, en esas carnadas. Porque mire, nosotros podemos ver niños preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos allá afuera, haciendo cosas y tras cosas, pecado tras pecado. Podemos, hermano, yo me he metido en diferentes redes sociales y he visto tantas cosas. Jovencitas, jovencitos, adultos y hasta señores subiendo fotos semidesnudos. Pero en el mundo pues eso puede ser normal. Pero que un cristiano lo haga, pero que un hijo de Dios lo haga. Entonces de repente podemos decir, bueno, es que eso no es tan malo. No, pero es que eso los está llevando a ser arrastrados por la corriente de este mundo.
Eso nos está llevando a que poco a poco, porque el enemigo es lo que quiere, que usted y yo no identifiquemos sus artimañas, no identifiquemos, hermanos, y que ignoremos las maquinaciones que él tiene y gane ventaja en nuestra vida. Porque de esa es la manera que el enemigo está ganando ventaja en la iglesia. Porque la iglesia, estamos siendo una iglesia, y yo primero en la línea, estamos siendo una iglesia que estamos, hermanos, dejando la lectura, que estamos dejando el conocimiento por un lado y estamos agarrando la carnada del enemigo. Porque hoy hay tanta carnada, hay tanta distracción. Y a veces no nos estamos dando cuenta, a veces decimos, pero es que esto no es tan malo. Yo no le estoy diciendo que usted deje de hacer o no deje de hacer algo, es que es el Espíritu Santo que lo va a guiar a usted. Pero la palabra viene en esta tarde para que usted y yo abramos los ojos de nuestro entendimiento. La palabra viene para que usted y yo podamos, hermanos, estar alertas. ¿Por qué? Porque como todo está tan contaminado que aún nosotros los hijos de Dios ya muchas veces ni diferenciamos las cosas que no le agradan a Dios. Mire, ya todo está tan contaminado que ahora ya nosotros lo vemos tan normal, ciertas cosas. Pero debemos de volver a pedirle al Señor que nos dé el discernimiento para poder, hermanos, visualizar aquellas cosas que son desagradables a Dios. El pecado o las cosas que nos alejan de Dios. O sea, identificar, número uno, las áreas vulnerables que usted y yo podemos tener. Cada uno tenemos áreas vulnerables. Sí. Número dos, el pecado o las cosas que nos alejan de Dios. O sea, las carnadas, la seducción o lo que nos seduce a alejarnos de la presencia de Dios para que estemos desnudos. Número 3, las trampas y las maquinaciones del enemigo. Porque allá en Corintios, 2 de Corintios 2:10 dice, 2 de Corintios 2:10 dice, hablando el apóstol Pablo de perdonar, pero esto tiene un mensaje muy importante para nuestra vida, porque dice, y al que vosotros perdonáis, dice, también, dice, yo también, dice, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado, dice, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Pero para qué lo hace? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, cuando él habla de perdonar, está hablando de una persona que cometió algo en la iglesia y él dice, yo lo perdono. Entonces, traigámoslo a nuestro tiempo. Nosotros, hermanos, como no ignoramos las maquinaciones del enemigo, también nosotros podemos de tener cuidado y ver aquellas cosas que el enemigo puede usar para con nuestra vida o en contra de nuestra vida para presentarse delante de Dios y decirle, mira, yo tengo autoridad hoy sobre su vida. Mira cómo está desnudo delante de ti. Mira cómo está desnuda delante de ti. ¿Por qué? Porque ha ignorado mis maquinaciones, porque el enemigo va delante de Dios y él le dice, mira, ¿no que es tu hijo? Mira cómo está desnudo. Entonces ahí tiene autoridad sobre él. Escuchaba yo un hermano que fue más que brujo, fue, pero en la élite del oculto estuvo entre los más grandes, dice él. Y él dice que él podía ir, dice, se salía de su cuerpo y él podía ir y ver cuando había un cristiano, porque lo mandaban, y ver en su casa y ver su cuerpo de ese cristiano si estaba desnudo o estaba vestido. Y Dios me hacía, cuando yo escuchaba esa palabra, Dios me hacía sentir en mi corazón la importancia de estar vestidos y no desnudos, hermano. Porque por gracia hemos sido salvos. Por gracia somos salvos. ¿Por qué? Entonces, cuando nosotros vemos, entonces, como lo que dice la palabra del Señor, que no debemos, hermanos, nosotros ignorar las maquinaciones, entonces te diciendo que debemos de estar alertas a que el enemigo va a querer desnudarnos, hablando espiritualmente. El enemigo va a querer vernos nuevamente
lejos de Dios, lejos de lo que es la voluntad de Dios. Porque eso es lo que quiere Él. Amén. Entonces nosotros vamos y miramos, y también dice otra de las, bueno, en Efesios 2, donde dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, volviendo a Efesios, en otra traducción dice que vivían en pecado, o sea, vivíamos en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, dice el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa? Dice, en los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, ¿cómo es que el enemigo viene y llega a obtener autoridad en la vida de las personas? Cuando nos negamos a obedecer a Dios, aunque seamos cristianos. Si usted y yo estamos siendo seducidos nuevamente por la corriente de este mundo, porque es bien triste ver que ahora se sigue a la estrella, se sigue al cantante, se sigue al futbolista, y se ve cómo esa persona anda, lo que esa persona hace, y vienen todos los jovencitos, todos los adultos y hasta los viejos queriendo seguir aquellas personas, queriendo imitar a aquellas personas. Y cuando hay alguien que vino y dijo, imitarme a mí, síganme a mí, porque yo soy el que los lleva hacia el Padre, yo soy la vid verdadera. Entonces, todos quieren imitar a la corriente de este mundo, a lo que las personas que están en el estrellato hacen. Hay videos. El otro día yo miraba a una persona que estaba mirando unos videos tan locos, que le estaban tirando de un lugar para caer en el piso y golpearse. Y riéndose aquella persona, carcajadas. Y digo, ¿y eso qué tiene del chiste? ¿En qué edifica? O sea, ¿qué es lo bueno que le ven a eso? Y así muchos jovencitos están haciendo todas esas cosas. Pero viene Cristo y Él dice, imítenme a mí, iglesia del Señor. Usted y yo ya no estamos desnudos. O Dios no quiere que si en este momento quizás hay algo que nos ha estado seduciendo nuestro oído y nosotros creemos que eso no es pecado delante de Dios, o que eso no va a tomar ningún estrago en nuestra vida, o ningún efecto, más bien dicho, en nuestra vida. Hermano, el enemigo quiere que usted y yo nos identifiquemos, que usted y yo permanezcamos, hermano, en ignorancia, esa es la palabra. Que la iglesia permanezca ignorante, que la iglesia permanezca mirando las telenovelas, mirando los teleprogramas. Decía este hermano que fue traído del satanismo, él decía estas palabras: las novelas, dice, significan, o el significado, decía, en los cultos es, dice, escuela de Satanás en tu casa. Eso significa. Y otros programas hay que mencionar acá. Entonces, ¿en qué escuela estamos estudiando? Por eso es que Dios me hacía sentir y poner estos subtemas, vestidos y no desnudos. Porque cuando nosotros vemos cómo Dios nos libertó, como Él dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y cada mañana, yo desde que Dios me dio sentir de ver esta palabra, yo todos los días digo, por gracia soy salvo. Y no lo digo como algo de fetichismo, como algo de repetición, no, sino que para recordarme cada mañana que me levanto y voy al trabajo y digo, por gracia soy salvo, yo digo, Señor, por tu misericordia, tú me has visto, me has dado este regalo. Hoy en este día quiero ser mejor que lo que fui ayer. Hoy en este día no quiero pecar deliberadamente. Si peco en algo, ayúdame a poder en el momento arrepentirme y humillarme delante de ti. Y visualizar aquellas cosas que me estén dañando. Entonces hemos visto cómo el mundo está regido por la corriente de este mundo. O sea, hablamos del mundo de la gente que está afuera. Pero aún los mismos cristianos estamos siendo seducidos. Pero el Señor quiere que nos vistamos.
Y lo más importante, hermano, aunque ya hemos visto cómo el enemigo es experto en seducir, es experto en querer una iglesia, hermano, que esté dormida, una iglesia que no esté aprendiendo nada, una iglesia que esté entretenida en todo. Pero el Señor en esta tarde nos dice, es que ustedes no están más desnudos, no están bajo la corriente de este mundo, no se están rigiendo. Y si por uno u otro motivo hemos permitido que la corriente de este mundo entre en esta casa que el Espíritu Santo ha limpiado, hoy es tiempo que nos vistamos, hoy es tiempo que tomemos las armas del Espíritu y le digamos en el nombre de Jesús a todos esos espíritus del mundo que no tienen poder ni autoridad sobre nuestra vida. Y es tiempo de decirle al Señor que nos ayude a identificar todas aquellas cosas que están haciendo estragos en nuestras vidas. Efesios 2, siempre. Ahora en el versículo 4, dice, pero Dios dice que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, y Él dice nuevamente, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. La salvación es sinónimo, ya les decía, de vestidura. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura, hijos de Dios. Porque los trapos de inmundicia Él los tiró y ahora nos puso vestiduras nuevas. Primera de Pedro 3, 21 y 22 dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, dice, está a la diestra de Dios, a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Hablando de cómo Dios permitió que Noé construyera el arca, cómo en eso simboliza también el bautismo que nos salva, que es Jesucristo. Pero Él dice, no quitando las inmundicias de la carne. Escuche bien, Dios no quiere decir que nos ha hecho ya santos perfectos. Vamos tras la santidad. Y vamos creciendo en perfección. Cada día vamos buscando la perfección. Pero Dios quiere, dice, que tengamos una aspiración de una buena conciencia hacia Él. O sea, hacia Dios. Porque Él dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Otra traducción dice, el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, dice. No por quitarles su suciedad del cuerpo, o sea, que ya no tengamos pecado, sino, dice, porque responden a Dios con una conciencia limpia. ¿Quiénes debemos de responder a Dios con una conciencia limpia? Somos nosotros, porque por gracia somos salvos. Y ahora estamos vestidos, hermanos, de las bendiciones de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces debemos de tener una conciencia buena y limpia hacia con Dios. La otra traducción dice, debemos de responder a Dios con una conciencia limpia. ¿Qué es la conciencia limpia? Que nuestro proceder, que nuestro pensar, que nuestro actuar no sea conforme a la corriente de este mundo. No porque el artista tal o la estrella tal hizo esto, yo también lo voy a querer imitar. No, imitemos a Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Estar vestidos es tener una buena conciencia a Dios. Debemos aprender a desechar. El tener buena conciencia es aprender a desechar las artimañas del enemigo. Y aquí entramos en el punto 2, vestidos. ¿Por qué? Porque allá nos habla también en Romanos 13, 11, habla, dice, esto es aún más urgente, dice otra traducción.
Porque dice, ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Dice, la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dice, dejen de lado sus actos oscuros como si quitaran ropa sucia. Y aquí está el versículo: pónganse la armadura resplandeciente de la vida eterna. Dice, pónganse la armadura resplandeciente de la vida eterna, ya que nosotros pertenecemos al día. Vivamos con decencia a la vista de todos. Y él dice, no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoral, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, dice, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los deseos de la carne. Eso es estar vestido de Dios. Vestirnos, como dice, de la presencia resplandeciente de la vida recta en Cristo Jesús. No permitirnos pensar en formas de complacer los deseos de la carne. O sea, la corriente de este mundo viene y nos tira la carnada. Nos deja ahí la carnada, y nosotros debemos de, hermanos, no permitirnos tan siquiera pensar y acercarnos a ello. Y si lo hemos hecho, pues Dios es grande en misericordia y nos puede perdonar. Para eso es la palabra, para eso viene la palabra, para que usted y yo despertemos, para que usted y yo visualicemos lo que estamos viviendo y el Señor, hermanos, tome el control de nuestra vida y usted y yo accedamos a Él. Amén. ¿Por qué? Porque en la Reina Valera, ese mismo versículo, lo que dice es, dice, en esto conociendo que es ya hora de levantarnos del sueño, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, dice, las obras de las tinieblas y vistámoslos las armas de la luz. Por eso le decía, vestidos y no desnudos. Entonces debemos nosotros, hermanos, de vestirnos con las armas espirituales del Señor. ¿Por qué? Para que cuando el enemigo venga contra nuestras vidas y tire su carnada y venga y quiera envolvernos en la corriente de este mundo, usted y yo nos paremos en la brecha porque estamos vestidos y no desnudos. El que está desnudo, cualquier carnada viene y la toma y no importa lo que el daño le pueda hacer. Poniendo un ejemplo, no despreciando ni menospreciando a las personas en la calle, pero una persona que anda en la calle, vea algo tirado, algo de comer, pues como tiene necesidad, esta persona va y lo toma, y no importa si quizás lo han escupido, quizás aquello está envenenado, pero él lo toma y se lo come. Así es el que está desnudo, pero el que está vestido dice, Señor, esto me conviene o no me conviene, me va a hacer daño o me va a hacer bien. Pero qué bueno es el Señor que Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Por eso dice ahí en Romanos que debemos, hermanos, usted y yo debemos de tener conocimiento en el tiempo en que estamos. Que como el enemigo está usando, miren, ahorita se está usando toda artimaña para perturbar la mente de nuestros hijos, de los niños, de los jóvenes y de los adultos mismos. El enemigo está usando todos sus recursos porque él sabe que el tiempo está cerca. Y la iglesia debemos de tener ese cuidado de, hermanos, vestirnos con las armas espirituales para que no caigamos en ello. También otro de lo que habla Romanos es que dice que debemos vestirnos con las armas de luz. Yo les explicaba eso. Ahí en Efesios 6:18 habla acerca de estas armas de luz. Y dice Efesios 6:10, hablando de la armadura espiritual,
habla y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículos 17 y 18 ahí mismo. Dice que debemos de estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y él dice: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos también. ¿Por qué debemos de estar? ¿Por qué? Porque debemos, dice, estar orando y tomando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, de que Dios nos guíe a toda verdad, de que Dios nos guíe a toda justicia, de que podamos estar firmes. Entonces, de esa manera, cuando usted y yo estamos orando en todo tiempo con toda súplica en el Espíritu, cuando usted y yo nos vestimos de toda la armadura de Dios, Dios viene y entonces Él pone, hermano, como dice en el versículo 13, ahí en Efesios 6, 13 dice: por tanto, tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Y aquí dice algo que es muy importante para usted y para mí, para que podamos seguir estando bien vestidos delante de la presencia de Dios. Dice que: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El Señor Jesús dijo: tomad la cruz y síganme. Cada uno debemos de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo y seguirle a Él. Entonces, la verdad, tomarla en nuestros lomos es, hermanos, llevar la verdad en nuestras vidas. Llevar la verdad acompañada, hermanos, como la obediencia a Dios. Y Él dice: ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Que lo que llegue a nuestro corazón, o los dardos del enemigo que vengan al corazón, no penetren, no lleguen más allá a que nos hagan caminar aquellas cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos vestidos. Y dice el versículo 16: sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo dejamos de tener fe, entonces somos presa fácil del enemigo. ¿Por qué? Porque decimos: bueno, es que Dios, ¿será que lo puede hacer esto? ¿Es que Dios no está conmigo? Cuando tomamos el escudo de la fe, el enemigo puede tirar todo tipo de dardos y va a quedar en el escudo de la fe, porque decimos: con Cristo soy más que vencedor. En Él está mi esperanza. Él es mi salvación y Él es mi vida eterna. Él es mi Señor. No hay otro Dios más grande que Él. Al tomar el escudo de la fe, usted y yo vamos caminando y vamos avanzando. Pero cuando perdemos el escudo de la fe, entonces ahí puede haber problemas también en nuestra vida. Ahí podemos empezar a ser desvestidos también por el enemigo. Y seguimos ahí en Efesios 6, versículo 15, dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y calzados los pies, dice, con el apresto del Evangelio de la paz. Usted y yo somos llamados a llevar el Evangelio, a presentar este Evangelio, no un Evangelio de contienda, no un Evangelio de que es como yo digo, no, es como Dios dice, es como la palabra de Dios dice, y que Él quiere que el hombre tenga paz para con Dios. Entonces, bienaventurados, dichosos los que anuncian las verdades, dice el Evangelio. Versículo 16 dice: tomad, dice, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y él dice algo muy importante: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, lo que llegue a nuestra mente y lo que llegue a nuestro corazón, que nosotros, hermanos, con la espada del Espíritu podamos, hermanos, en el nombre de Jesús, hermano, desechar toda aquella basura. Sí, amén. Que llegue a nuestra vida. Sí, amén, aleluya. 2 Corintios 13, 14 dice: y
Yo le decía a mi esposa que hace una o dos noches yo estaba entre dormido y despierto. Y como a raíz de esto que Dios ha venido hablando a mi vida, yo le he dicho, Señor, yo no quiero ser el mismo desde hace 2 meses, desde hace un mes, hace 2 semanas. Y yo sentía que algo daba vuelta alrededor de la casa y que no podía penetrar. Y eso me hacía sentir de que cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, no que seamos perfectos, pero cuando buscamos nosotros estar, hermanos, vestidos y no desnudos, entonces aunque el enemigo, o sean brujos, sean lo que sean, quieran penetrar en nuestros hogares, muchas veces para querer meter miedo, para hacer tantas cosas, no van a poder penetrar. Porque hay huestes espirituales de maldad, hay principados, y los principados, hermanos, tienen sus agentes que van y dicen, ve a ver allá, ve a ver aquel otro lugar, mira cómo aquellos cristianos están perturbando lo que nosotros estamos haciendo. Pero cuando, hermanos, el cristiano se para en la brecha, aunque muy, hermanos, pequeños seamos, como dicen, el Señor nos da la victoria. Pero debemos de estar vestidos, tomar la armadura, hermanos, espirituales de Dios, para que podamos permanecer firmes contra las acechanzas del enemigo. Amén. Mire, el tiempo se pasa, pero rápido. Pero yo espero que usted y yo estemos entendiendo el mensaje. Yo espero que usted y yo estemos comprendiendo lo que el Señor nos está queriendo o nos está hablando en esta tarde. Porque el Señor ya nos dijo, por gracia sois salvos. Pero ustedes antes estaban desnudos, ahora yo los tengo vestidos. Pero no permitan que la desnudez vuelva a llegar a su vida, llegue a su casa. Joven, no permitas o no comprometas tu futuro por las cosas de las corrientes de este mundo. Nosotros como padres de familia, como adultos, no comprometamos nuestra familia por los deseos de la carne, por la corriente de este mundo, por la carnada que el enemigo está tirando contra la iglesia, por las seducciones que el enemigo está tirando. Mire, hablamos de seducciones, que la seducción del teléfono puede ser una seducción, la televisión puede ser una seducción. Hay tantas cosas que nos pueden seducir a dejar de buscar de Dios. Entonces, cuando nosotros regresamos allá nuevamente donde empezamos, para ir terminando a Efesios capítulo 2, nos quedamos en el versículo 5, donde dice que aún estando nosotros muertos en pecados, dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y Él dice, por gracia ustedes son salvos. Por el regalo que Dios les ha dado, que ustedes son salvos. No porque seamos buenos, porque ahí mismo dice, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y cuando habla de que nos ha hecho sentar en lugares celestiales, está hablando, hermano, de que así como Cristo resucitó, así como Dios Padre le dio autoridad, así como Dios Padre sujetó a todo principado bajo sus pies, hermano, de igual manera Dios nos ha dado autoridad. Dios ha dado autoridad a la iglesia, y Dios nos ha dicho por medio de su palabra, nos sigue diciendo que si hoy morimos, también resucitaremos en el tiempo posterior. Sí, amén, aleluya. Entonces Dios nos ha sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos. Sí, amén. Y sigue diciendo, dice, y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo que les acabo de decir, la palabra lo sigue confirmando, que dice que para mostrar en los siglos venideros, cuando Cristo vuelva por la iglesia, cuando Cristo venga por su pueblo, Él mostrará lo que ahora nosotros, hermanos, quizás en este tiempo nos estamos resistiendo a vivir conforme a la corriente de este mundo y ser desnudados. En ese tiempo podremos ver, hermanos,
más y más de la vestidura que Dios ha puesto en nuestra vida. Y en ese tiempo será con galardones, será, hermano, con recompensa. Amén, aleluya. Por eso la importancia de tener nuestros ojos espirituales abiertos. Por eso la importancia, hermanos, de permanecer, hermanos, en la comunión. Por eso la importancia de decirle al Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dame conocimiento, dame un corazón que aprenda a discernir y a digerir todo aquello que no me conviene, todo aquello que no me es lícito. Porque la palabra de Dios dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo aquello que no me conviene. Todo lo podemos hacer, pero no todo nos conviene. No todo edifica. No todo llena. No todo es, hermanos, del agrado de Dios. Pero qué bueno es nuestro Dios, que por gracia Él nos ha salvado. Mire, hermanos, si es que si fuera porque por nosotros, hermanos, no podemos. Mire lo que dice el versículo 8. Dice que nuevamente habla y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ve y habla claramente y dice que esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero eso no quiere decir que como no es por nosotros, entonces bueno, pues como es por gracia, un regalo, pues no lo voy a tomar el afecto, el aprecio, el valor que verdaderamente tiene. No, Él está diciendo claramente, Él dice, por gracia, por la misericordia de Dios, son salvos. Y esto no es de vosotros, esto no proviene de ustedes, esto proviene de Dios. Por tanto, con más apego, con más amor, debemos nosotros, hermanos, de luchar. Debemos de nosotros apegarnos a la palabra y decirle, Señor, que la corriente de este mundo no me atrape, que la corriente de este mundo no me desnude, sino que yo pueda estar siendo vestido cada día, siendo cada día instruido para poder tomar las armaduras del Espíritu y cada parte de esa armadura poder usarla en el momento de cada adecuado y en el tiempo en el que nosotros tengamos que usarla. Oh, hermanos, dice la palabra que usted y yo estamos vestidos de Cristo. Cristo nos ha traído a una nueva vida. Nos ha dado autoridad. Nos ha dado poder, nos ha dado herencia y nos ha dado salvación. El enemigo quiere que perdamos esa autoridad. El enemigo quiere que perdamos esa salvación. El enemigo quiere que perdamos esas promesas. El enemigo quiere que perdamos esa armadura. Porque perdiendo ellos, siendo vestidos de esas cosas, oh hermano, usted y yo vamos a ser bocado fácil. Porque es que mucha gente dice, mira, allá afuera hay mucha gente que ha sido evangélica. Hay mucha gente que predicó, mucha gente que hermanos fueron líderes. Y hoy los vemos y decimos, no los critico, yo no los critico porque, hermanos, ya leímos lo que dice la palabra, el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero sí da una tristeza, da una lástima. Y le voy a decir por qué. Porque, hermanos, si nosotros no nos paramos firmes y permitimos que la corriente de este mundo, que el príncipe de este mundo, hermanos, nos seduzca y nos envuelva y, hermanos, nos engañe, hermanos, usted y yo podemos llegar a estar en esa misma condición. Sí, amén. Porque, mire, yo le voy a decir algo. El asistir a la iglesia, el orar, el leer la palabra, eso no es todo. Eso no nos va a hacer, hermanos, que usted y yo, hermanos, y quizás puede sonar contradictorio, pero eso no nos hace, hermanos, o no nos hace, hermanos, quizás ver delante de Dios vestidos, sino que lo que nos hace a nosotros estar vestidos delante de Dios es la obediencia a Dios, el amar a Dios. Porque mucha gente puede leer la Biblia, mucha gente puede asistir a una iglesia, mucha gente, hermano, puede orar, pero si no hay obediencia y si no hay amor para con Dios, es en vano todo esto.
Pero yo creo que cuando oramos Dios hace algo, pero cuando oramos de corazón. Pero yo le estoy diciendo cuando se ora, hermano, ¿por qué? Porque se le está diciendo tienes que orar, o porque se nos hace como una rutina. A eso es lo que me refiero. A leer la Biblia, bueno, porque es una rutina, no, sino que a leer la palabra del Señor porque nos queremos llenar. A orar porque queremos de la presencia de Dios. Ahí sí hay autoridad, ahí sí hay poder, ahí sí hay bendición, hermano. Porque venimos a la iglesia no porque nos traen, no porque nos obliguen, no, sino que porque queremos estar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque dice, y no por obra, dice, para que nadie se gloríe. Porque Él dice, porque somos hechura suya, somos hechura de Dios. Ahí cuando hablamos de que somos hechura de Dios, estamos hablando de que el culto, la adoración que nosotros debemos de tener, debe de dar fruto. De que, hermanos, lo que Dios pide de nosotros, que demos frutos. Yo leo 2 versículos más para terminar. Y uno de ellos está en 1 Corintios 3, capítulo 3, versículo 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, hablando del apóstol Pablo, y dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, otra versión, para que lo entendamos un poco más, dice, somos compañeros de trabajo al Dios, dice, al servicio de Dios, hablando de Pablo y Apolos. Y ustedes, dice, son un sembrado y una construcción que pertenece al príncipe de este mundo. No, dice, una construcción que pertenece a Dios. Él dice, ustedes son un sembrado. ¿Qué entendemos por un sembrado? Podemos entender un sembradillo de maíz. Ese sembradillo de maíz a su debido tiempo tiene que dar fruto, tiene que ir creciendo, tiene que dar el maíz. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ustedes son un sembrado de Dios y una construcción que pertenece a Dios. Como sembrado de Dios, tienen que dar los frutos que Dios dice que debemos de dar. No vamos a dar frutos conforme al mundo, sino los frutos que Dios dice que usted y yo debemos de dar. Frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces Él dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó toda buena obra, hermanos, para que nosotros habitásemos y andemos en ella, glorifiquemos a Dios, glorifiquemos su nombre, para que mostremos alabanza al Dios que nos ha hecho nueva criatura, al Dios que nos ha dado salvación. Queremos a demostrar que Él es el amo y Señor de nuestra vida. Demos a conocer que fuera de Él no hay mejor gozo, no hay mejor paz, no hay mejor seguridad. Queremos a demostrar al mundo que sí hay un remanente que Dios ha transformado y ha cambiado y no se dejará seducir ni desvestir por la corriente de este mundo. Así que, hermanos, usted y yo no estamos, hermanos, desvestidos, sino que estamos vestidos. Sí, amén, amén. Y esto, hermanos, sucede cuando usted y yo aprendamos a reconocer y a visualizar todas aquellas cosas que pueden estar cautivando nuestra atención para darle gloria a Dios, para no darle gloria a Dios. Porque dice, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice. Y no de vosotros, sino que es un don de Dios. Estamos vestidos y no desnudos. Yo cierro con este versículo que está en el Salmo 103. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cada día, cada mañana que usted y yo nos levantemos, digamos cuando nos levantemos, digámosle o recordémonos,
Por gracia yo soy salvo. Y esto es por la fe, y esto no viene por mí, sino que es un don de Dios. Por gracia soy salvo. Sea joven, sea adulto, sea anciano. Recordémonos que es por la gracia de Dios que usted y yo somos salvos. Pero esta salvación, hermanos, no solamente de hermanos el infierno, sino que esta salvación ha venido para vestirnos, para que usted y yo permanezcamos en esa vestidura, para que usted y yo permanezcamos en esa comunión y no volvamos a ser desvestidos. Por eso la importancia de estar siempre vestido, para que cuando el enemigo quiera atacar nuestra vida, usted y yo le mostremos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero no solamente mostrársela, no solamente hablarla, porque dijo un hermano que fue libertado, también otro del satanismo, dijo que él fue a 23 iglesias. En esas 23 iglesias dice que nadie tuvo la autoridad para echar fuera al demonio, porque dice que él podía ver quienes estaban desnudos, quienes tenían la autoridad y quienes no. Y en una iglesia pequeña, donde quizás se creía que no había autoridad, es donde el fuego y el mover del Espíritu Santo estaba, y fue liberado ese hombre. Hermanos, es que no es tanto ruido, no es porque yo estoy gritando, no. Es que el enemigo no se asusta porque yo grite mucho. El enemigo se asusta cuando el fuego del Espíritu Santo está fluyendo en su vida y en mi vida y en nuestro hogar. Ahí sí tiemblan los demonios. Por eso la importancia de estar vestidos y no desnudos. Yo espero que este mensaje sea de bendición para su vida como lo ha sido para mi vida. Y espero ser mejor que el día de hoy, ser mejor mañana y pasado y todos los días que me restan de vida. De igual manera usted. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque tú me has permitido poder traer esta palabra. Yo sé que no soy perfecto. Yo sé que hay pecado en mí, Señor. Pero es por tu gracia y tu misericordia que he sido salvo. Y el Padre bendito, el príncipe de este mundo, el que rige, Señor, la corriente de este mundo va a querer seducirnos, va a querer contaminarnos, va a querer que estemos, Señor, pensando solamente en estas cosas perecederas. Pero en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos toda obra del enemigo, toda artimaña del enemigo, toda mentira del diablo que quiera perturbar, que quiera hacernos ver que eso es agradable, que eso es algo codiciable y que podemos comer sin tener ninguna repercusión. Oh Padre, pero en esta hora yo te pido que tu pueblo, que tu iglesia, en todo el mundo, aquellos que estén escuchando este mensaje, podamos poner atención, podamos, Señor, abrir nuestros ojos y ver en qué hemos estado siendo seducidos, en qué hemos estado siendo, Señor, oh Padre bendito, seducido, para que no te demos la gloria a ti, oh Señor, porque hay tantas cosas que parecen buenas, pero que delante de ti son desagradables. Ayúdanos a entender, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guarda cada uno de nuestros hermanos, guarda cada uno de nuestros hijos, guarda cada uno, Señor, en todo el mundo donde hay un hermano nuestro que esté pasando necesidad, que esté pasando persecución, que esté pasando, Señor, momentos difíciles, ataques del enemigo, ataques, Señor. Pero en esta hora te pedimos que ángeles, Señor, cubran a cada uno de nuestros hermanos, cada uno de nuestros hogares, y el fuego de tu presencia venga quemando todo espíritu inmundo de perturbación, todo espíritu inmundo de insensatez, todo espíritu inmundo, Señor, de confusión, todo espíritu inmundo de enfriamiento, todo espíritu inmundo de conformismo. En esta hora, Padre, yo te pido, Señor, que podamos cada uno de nosotros hablar con las palabras del Espíritu y tomar la palabra del Espíritu en nuestras manos y poder, Señor, estar, Señor, vestidos con la armadura espiritual, que haya ese yelmo en nuestras cabezas, oh Señor, en el nombre de Jesús.
Oh, gracias, Padre, por tu pueblo, Señor, que aún, Señor, se está guardando. Gracias por tu Santo Espíritu, que es que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, que fue a la cruz por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar hacia adelante, hacia la dirección correcta. Y que todo, Señor, dardo del maligno sea apagado en el nombre de Jesús. Te pedimos por los enfermos. Te pedimos por aquellos que están, Señor, enfermos. Mira, que han perdido la esperanza, que han perdido la fe, que han perdido, Señor, el aliento de buscar de tu presencia. Aquellos que han dicho en su corazón: ¿para qué más sigo buscando a Dios? ¿Para qué más sigo si Dios no me escucha? Oh, Padre, pero yo te pido que llegues con tu Santo Espíritu y que toques esos corazones y que disipes toda esa mentira del diablo que ha llegado a esos corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias te doy en esta tarde por esta bendición. Sigue ayudándonos en la iglesia de Jerusalén para llevar la palabra tal y como es, para llevar la palabra tal como tú la has puesto aquí escrita. Danos sabiduría, danos de nuevo, danos entendimiento, danos conocimiento, danos discernimiento de espíritu. Pon un corazón lleno de amor, oh Padre, y de obediencia para ti, oh Dios. Ayúdanos, Padre, como líderes en la iglesia, mi hermano Mario, mi hermano Víctor, mi persona, poder, Señor, oh Padre bendito, tener los ojos espirituales abiertos para trabajar, para ser, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos a pararnos a la brecha y poder, Señor, oh Padre, dirigir a tu pueblo, oh Señor, como buenos administradores con tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Lo esperamos nuevamente por esta transmisión el próximo domingo, a la misma hora, a las 3. Así que no se pierda, hermanos, porque es de bendición. Que el Señor les bendiga.